Buenos días, alumnos de tercero de ESO, que vais a realizar la actividad de ver este vídeo para recuperar el segundo trimestre. Segundo trimestre que se nos quedó ahí en el aire interrumpido, salimos como si hubiera un fuego ahí corriendo, que viene el virus, que viene el virus, y nos quedamos a mitad de canción, a mitad de espectáculo, vamos. Bueno, pues este segundo trimestre tenemos el tema de los derechos humanos y pues es muy fácil los derechos humanos. Los derechos humanos son, vamos, la base de la convivencia en todos los países del mundo. Es decir, que pues hoy en día, como resulta que ya no hay una sola religión, porque antiguamente todo el mundo, por ejemplo en España, todo el mundo tenía la misma religión y eso era la norma y eso era a lo que la gente, digamos, lo que la gente obedecía. Bueno, pues hoy eh, ya en el mundo no todo el mundo tiene la misma religión, incluso hay muchas personas que no tienen ninguna y cada vez estamos todos más juntos y más en convivencia y entonces pues no se pueden imponer las normas de nuestra religión a los demás. Y sin embargo, pues tenemos que estar juntos, ¿no? Tenemos que tener como una base para saber lo que está bien, lo que está mal y cómo comportarnos por el mero hecho de ser humanos, digamos. Y bueno, pues esa base que hoy tienen los países para convivir entre sí, dentro de lo que convivimos los países, que suele ser poco porque pues tenemos muchos defectos las personas y nos llevamos mal enseguida que ves a alguien que es de otra raza, de otro país, de otra manera de ser, pues ya nos estamos metiendo unos con otros. ¿Qué queréis que os cuente? De racismos y demás. Bueno, pues ese documento, esa base, lo que nos sirve para la convivencia en las sociedades, en la sociedad española y en las sociedades en general, en las sociedades más avanzadas y lo que es como la norma son los derechos humanos de la ONU del año 48. Bueno, y la primera pregunta es la historia de los derechos humanos, porque claro, aunque hoy nos parece una cosa como muy normal y muy evidente, pues resulta que no ha habido siempre. O sea que si te vas allí al Paleolítico, que es ahí en la prehistoria, pues allí no había derechos humanos cuando vivían en las cuevas cazando mamuts y esas cosas, nada. Y luego en el Neolítico, ya cuando descubrieron la agricultura, tampoco. Y bueno, en fin, realmente los derechos humanos cuando se empezaron a inventar fue a final del siglo XVIII. Vale, y estamos en el XXI, recuerdo, o sea que como mucho hace 200 y pico años que se han inventado los derechos que hoy, como digo, son importantes y fundamentales. ¿A qué llamamos derechos humanos? Pues llamamos a los derechos que tiene la persona por ser persona, por el mero hecho de ser persona, vamos, de tener una cabeza, dos brazos y dos piernas y andar por el mundo como andan las personas, de pie y así bien, ¿no? Que esa es la forma de ir de la persona por el mundo. Caminar erguido es la forma de andar del ser humano. Pues por el mero hecho de ser humano tenemos estos derechos. Se usa la palabra, estos derechos son inherentes, están dentro de nosotros. También se usa la palabra ser consustancial, que decir que si eres persona los tienes. Si eres persona se te tienen que reconocer estos derechos humanos. Y bueno, tenéis un pequeño recorrido, ¿no? Histórico, que pues efectivamente el primer atisbo, o sea, como la primera vez que algo se parece a los derechos fue la ley del talión. La antigüedad está la ley del talión que significa pues ojo por ojo, diente por diente, que ya era un avance, porque se supone que si te sacaban un ojo uno, tú le sacabas los dos. O sea que ya al decir, mira, no te pases, si te sacan un ojo, tú saca otro solo. Fue como, vamos aquí a hacer el mal que nos han hecho, no más. Fue una especie de limitación, ¿no? Bueno, luego avanzamos un poco en la historia y ya aparece Grecia. Los griegos lo han inventado todo, lo han inventado los griegos, vamos.
son la base de todo. O sea, Grecia, aunque hoy sea un país que lo tenemos ahí como pobre y desgraciado, pues Grecia es el fundamento de nuestra cultura, de nuestra civilización, de Europa y de nuestra lengua. Muchas palabras vienen de Grecia. Y la filosofía viene de Grecia. Bien, pues los griegos inventaron la democracia. Una democracia en la que los ciudadanos podían decir su opinión y votar, hacer votaciones. Y bueno, pues ya era un derecho, ya poder hablar en la asamblea de ciudadanos donde se juntaban todos en la plaza, ya era un derecho. Lo que pasa es que en esta democracia de Atenas de hace 2500 años, ni las mujeres ni los esclavos podían participar. Como veis, había derechos, pero para pocos, no para todos. Los extranjeros tampoco podían participar. Bien, eso se parece hoy un poco porque tampoco nosotros a los extranjeros muchas veces pues no tienen los mismos derechos que los españoles, ¿vale? Así que ahí Grecia fue un paso. Luego llegó Roma. Roma, pues sabéis que nos ha dejado el latín, que es la ley, o sea, el latín es la base del español, y también Roma nos ha dejado las leyes, el código de derecho romano. O sea, los primeros ahí que se liaron a escribir libros donde vienen las leyes, así ya muy seriamente, fueron los romanos. Aparte de hacer puentes y acueductos y estas cosas, los romanos hicieron el derecho romano, que sigue siendo la base de nuestras leyes. Por lo tanto, otro pequeño avance. Siguiente paso, la Edad Media. La Edad Media que va desde que cae el Imperio Romano hasta que empieza el Renacimiento. Bueno, en esta época la religión cristiana y también el Islam, también el judaísmo, pero bueno, lo que nos concierne a nosotros, pues la religión lo organiza todo, como os he dicho, y hay unos estamentos, unas partes de la sociedad, unas clases sociales, unas capas, unos grupos sociales que son privilegiados, que están por encima de los demás y que, digamos, lo pasan mejor que los demás, que eran el clero y la nobleza, o sea, los curas, como quien dice, y la aristocracia, los duques, los condes, los reyes. Bien, estas personas tenían un estamento, unas leyes especiales, tenían más derechos que los demás, digamos. Y el pueblo llano, pues nada, a trabajar, como siempre, que es lo propio de la gente normal, tener que ir a trabajar. Pero había esas diferencias, ¿no? Esto se mantuvo en la siguiente etapa, que es la época moderna que empieza en el siglo XVI y hasta la Revolución Francesa así fue. Estaban los privilegiados y estaban los no privilegiados. Bien, siguiente etapa, Revolución Francesa, 1789, 1789. Esta fecha no se nos puede olvidar porque allí, en el verano del 1789, la noche del 4 de agosto de 1789, a los diputados de la Asamblea franceses tuvieron una iluminación esa noche de verano, se les calentó la cabeza con el verano de agosto, se ve, con el calor de agosto, quiero decir, y mira, fue bueno el calentamiento de cabeza porque ahí fue cuando redactaron los derechos del hombre y del ciudadano. Y además no estaban pensando solo en los franceses, porque es que los españoles pensamos solo en los españoles y los portugueses solo en los portugueses y así sucesivamente, sino que aquellos franceses estaban pensando en el hombre en general, en el ser humano en general y en el ciudadano en general y dijeron escribieron esa primera carta de derechos en la cual venía todos los hombres nacen libres e iguales, todos los hombres, todos los seres humanos, claro. Bueno, se olvidaron de las mujeres. Ya hubo por ahí una que, Olimpia, que hemos visto, que hemos hablado de ella en el tema de la mujer, ¿no? Que corrigió y dijo, no, las mujeres también tienen derechos, pero bien, ya está fenómeno, ya está suficientemente bien el que estos franceses, el 4 de agosto, inventaron la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano, 1789. Y luego, en la siguiente etapa, súper importante, es en la edad contemporánea, después de la Segunda Guerra Mundial, que sabéis fue un desastre, porque a ver quién no ha oído hablar de Hitler. Hitler, el nazismo y los campos de concentración donde se mataron a muchos judíos, gitanos, también españoles murieron en los campos de concentración de Hitler. Españoles que huyeron de la guerra civil y de la victoria de Franco acabaron, o sea, madre mía, qué desgracia. O sea, hoy es un dictador y caes en otro todavía peor, porque Hitler es que fue muy bruto. Bueno, pues después de Hitler y después de esta guerra que murió tanta gente,
fue cuando se escribió la actual Carta de Derechos de la ONU, que es la que hoy está en el mundo, la que hoy todos miramos y pensamos pues que eso es lo que un país decente tiene que respetar en su constitución. La Carta de la Declaración de Derechos de la Organización de Naciones Unidas de 1948. Bien, entonces estos derechos son irrenunciables. Irrenunciables quiere decir que yo no puedo decir, por ejemplo, pues soy libre, pero quiero ser esclava. Pues no, es irrenunciable. Ni siquiera si quieres ser esclava, si quiero ser esclava, puedo ser esclava, porque soy una persona. Entonces no está bien la esclavitud. Aunque uno diga, quiero ser esclavo, no tiene sentido. Bien, los estados y los derechos humanos, pues como digo, si un estado es una democracia, va a respetar los derechos humanos. Es que es una característica. Para saber si un país va más o menos bien, hay que mirar, ¿se respetan los derechos humanos? ¿Allí las personas tienen derechos o no? Pues eso. Bien, hoy ya veis que, por ejemplo, el derecho humano de salir de casa, pues nos lo han quitado por el virus este, pero bueno, supuestamente porque si no nos vamos a poner enfermos. Bien, pero los países democráticos tienen mecanismos, tienen maneras de que se cumplan los derechos humanos. La primera forma, ponerlo en la Constitución. O sea, que la Constitución española, en todos sus artículos, se reconocen estos derechos a los españoles. La ONU y los derechos humanos. La ONU, Organización de Naciones Unidas, es como una asamblea, como un sitio donde se juntan todos los países allí para resolver sus problemas. Es un sitio donde están los representantes de los países que si tienen un problema, pues antes de lanzarse a tirarse bombas mutuamente, van allí y hablan a ver si se puede llegar a un acuerdo. Eso es la ONU. Bien, pues la ONU, entre otras actividades, defiende los derechos humanos y vigila pues para que se cumplan en todos los países, para que haya orden, armonía y paz en el mundo, ¿no? Ya os dije que las dos principales instituciones de la ONU son la Asamblea General, que es donde habéis visto ese semicírculo y tenéis ahí la foto, donde se reúnen en una sala así en redondo, ¿no? El semicírculo, todos los representantes y el Consejo de Seguridad de la ONU, o sea, los 5 países más poderosos de la Tierra, que fueron los vencedores de la Segunda Guerra Mundial, pues Estados Unidos, Rusia, China, Francia, Gran Bretaña. Vale, y estos son los 5 países que pertenecen al Consejo de Seguridad de la ONU todo el tiempo. Luego ya los demás países, pues me parece que por un año puedes pertenecer, según te toque, por turnos van entrando, pero estos 5 países son los principales. Y es interesante mirar el mapa ese y ver los colorines para ver cuándo se ha incorporado cada país. Fijaros, Alemania, que mirar si Alemania es importante en Europa, según esto se incorporó en el año 60, o sea, incluso después de España, que España se incorporó en el 55, me parece. Espérate, que es que se me olvida siempre. O sea, la ONU se creó después de la Guerra Mundial y España se incorporó en el 55, el 14 de diciembre del 55, porque claro, era una dictadura y, en fin, las dictaduras no están muy bien vistas en la ONU. Bueno, es un decir. Total, que en esta ONU también hay un Consejo de Derechos Humanos. Y aparte de la ONU, que muchas veces me confundís las dos palabras, están las ONGs, organizaciones no gubernamentales, que son organizaciones de personas que se juntan para defender los derechos humanos en los países donde no se cumplen. Por ejemplo, pues tenemos las organizaciones como Amnistía Internacional, que protege pues, a los periodistas, a los abogados que están encarcelados en algunos países de dictadura simplemente por haber escrito algo o haber dicho en una manifestación algo que iba en contra del gobierno, pues hay gente encarcelada y que incluso, como en Arabia Saudí, que todavía tienen estas leyes tan antiguas, les prometen a algún bloguero ahí que ha dicho cosas en contra del gobierno o que, en fin, algo que no le gusta al gobierno, pues lo meten en la cárcel y encima le prometen 100 latigazos porque tienen estas leyes
antiguas. Y bueno, pues Amnistía Internacional es esta ONG que se molesta y se preocupa por recoger firmas, por realizar acciones para que nosotros que vivimos cómodamente y no nos dan latigazos por decir lo que decimos, aunque vayamos en contra del gobierno, apoyemos a estas gentes que están en las cárceles. Luego hay organizaciones que se preocupan de la salud, como Cruz Roja, por ejemplo. Luego hay otras ONGs que se preocupan de la alimentación, de los países que no tienen que comer o tienen sequías, como por ejemplo Manos Unidas, ¿no? Y en fin, y hay otras organizaciones pues que ayudan donde se ve que no se cumplen derechos pues por ejemplo, las personas que tienen dificultad para acceder al agua limpia o para tener ayudan en otros países donde hay que desarrollar la agricultura, etcétera. Y bueno, pues nada, ya con esto, primera parte de los derechos humanos. Hasta luego.